Y quiero que usted pueda... Ahí está. ¿Tiene audífono ahí? ¿Sí tiene audífono tú? ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Bien, entonces acá yo quiero que podamos visualizar, y aquí, esto es lo que quiero un poquito compartir con ustedes, algunos elementos del libro que para mí son súper importantes, que los podamos recordar por lo menos en esencia en estos primeros momentos. En en el prólogo del libro, está el pastor llamado Criswell, que fue el pastor, digamos, el ejemplo, el modelo, el que vaticinó, más bien dicho, profetizó, porque no es vaticina, profetizó lo que iba a ocurrir con el pastor Rick. Entonces, él tiene dos frases que para mí son muy importantes. Veamos, dice, para que la iglesia tenga éxito al evangelizar nuestra sociedad, que cada día se vuelve más pagana, debemos aprender a pensar como los incrédulos. En resumidas cuentas, a pensar como los incrédulos significa ponernos en su lugar. Es muy difícil alcanzar una persona para los propósitos de Dios si no sabemos cómo piensa esta persona. Nosotros algunas veces tratamos a los muertos como vivos y los increpamos. Constantemente usted ve a pastores predicando y hablándole de una manera horrible a los no creyentes, porque le hablan como si le estuvieran hablando a personas vivas. Y estas personas, como bien lo dice Pablo, entienden que es una ridiculez y creen que estamos locos, porque Pablo dijo eso, y que iban a creer que nosotros éramos locos. Entonces, tenemos que ponernos a pensar o ponernos en el lugar de cómo piensan las personas que son incrédulas, las personas que no son creyentes. No piensan igual que usted, porque usted es un hombre nacido de Dios. Entonces no piensa. Y segundo, el segundo dice, dicho en su honor, Rick no alienta a las otras iglesias a tratar de convertirse en fotocopias de salva. En cambio, anima a las iglesias locales a penetrar nuestra sociedad materialista y humanista con el mensaje transformador de Cristo, utilizando métodos contemporáneos y oportunos sin comprometer la verdad del Evangelio. Entonces, es importante, aquí nosotros, y es súper importante que el pastor Ruiz nos dijo en un inicio, que esto no se trata de ser como fotocopias de lo que es la iglesia salva. Vamos a hacer una copia de lo que el pastor Reed eh, puso como iglesia y ese es el modelo. Aquí no se trata de copiar modelos. De hecho, muchas iglesias muchas veces son destruidas porque las personas van a una conferencia. eh, Le voy a pedir que apaguen su micrófono, por favor, porque ese ruido. Van a algunas conferencias y muchas veces y ahí desactivé parece el micrófono que estaba causando ese ruido. Bueno, ya. Voy a pedir entonces que estemos atentos a eso para no interrumpir, si no va a quedar, no se escucha bien lo que estamos ahí. Bien. Bien, continuamos, mis queridos hermanos. Entonces, la idea es poder no ser una copia de una iglesia, sino que tomar los principios. Entonces, como dije muchas veces, gente va a conferencias, escucha algo, le impacta y vuelve para hacer cambios revolucionarios en la iglesia. Hermano, la revelación es personal, la revelación no es colectiva ni comunitaria. Cuando Dios le revela algo a usted, no necesariamente se lo reveló a todas las personas. Entonces, cuando usted irrumpe en una congregación porque fue impactado por algo, por una revelación que no le llegó a la otra persona, eso causa enemistad y hace que las otras personas piensen que usted se siente un ser superior a ellos. Por eso hay que manejar todas las cosas con sabiduría. Entonces, quiero tomar alguna idea sobre lo que es la introducción. Dice, hagamos usar las olas espirituales. Vamos a hacerlo más o menos rápidamente para situarnos en lo que es la conferencia misma. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus olas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Isaías 51:15. Si usted asiste a una clase para aprender a hacer surf, se le enseñará cómo elegir el equipo adecuado. Súper interesante eso, cómo elegir el equipo adecuado, cómo capturar y montar una ola surfiable y lo más importante,
cómo salir de una ola sin caerse. Pero nunca, absolutamente nunca, podrá encontrar un curso que le enseñe cómo crear una ola, que es súper importante, porque los cristianos estamos llenos de cursos de cómo crear una ola. Nosotros no nos unimos a Dios en su plan. Nosotros queremos crear planes o inventamos cosas. Nosotros queremos ayudar a Dios. Queremos hacer las cosas. No nos fijamos qué está haciendo Dios, porque a la larga el plan es de Dios. Sí. Queremos crear una ola. El sur es el arte de montarse sobre las olas que Dios crea. Dios es quien hace. Dios es quien hace. Con la cocina y significaba una linda madre. Por favor, déjenme. Comida con todo el cariño. Ingredientes. La forma Ahí está. Van a tener que acostumbrarse a dejar cerrados los micrófonos, eso se causa mucho. Entonces, dice, es el arte de montarse sobre las olas que Dios crea. Dios es quien hace las olas. Ningún surfista trata de crear olas. Si las olas no están allí, sencillamente no practican surf ese día. Súper importante lo que se está diciendo. O sea, nosotros no somos los que creamos olas. No, nosotros nos creamos la situación, entonces nosotros creemos crearlo. Por eso, muchas veces en el evangelismo y en otras áreas tenemos grandes fracasos, porque vamos a lugares donde Dios no está haciendo nada, porque es Dios el que hace las cosas, no uno. Donde Dios no está trabajando con las personas, nosotros tenemos que mirar y visualizar qué está haciendo Dios. Nuestra tarea como líderes de la iglesia, al igual, dice, que los sufistas experimentados, es reconocer una ola del Espíritu de Dios, montarnos sobre ella. No es nuestra responsabilidad crear olas, sino reconocer de qué manera Dios está obrando en el mundo y unirnos a Él en el esfuerzo. Esto que estamos leyendo ahora es súper liberador, porque mucha gente se afana, hay muchos ministros o hermanos que tienen serios problemas de frustraciones, porque creen que de ellos es la responsabilidad de que la obra de Dios esté funcionando. No, usted no es Dios, usted se une a Dios. Y hay unos mensajes alarmistas, porque es cierto que Dios nos llama como un privilegio a ser parte del evangelismo, pero nosotros no tenemos que convertir a la gente, y tampoco la gente se pierde porque nosotros no hicimos un esfuerzo, porque eso sería terrible, que dependiera de la voluntad del ser humano. Muchas veces en el afán de que la gente salga al campo misionero, en el afán de que la gente salga a evangelizar, se crea una idea de que el mundo se pierde porque usted no hace lo que tiene que hacer. Y eso sería terriblemente difícil de comprender, que la gente se perdiera porque usted no cumplió. No, si usted no lo hace, lo hará otro. Así de simple. El privilegio se lo pierde usted. Capturar una ola espiritual de crecimiento tampoco es fácil. Y requiere más que deseo e inclusive más que dedicación. Requiere visión, paciencia, fe, habilidad y sobre todas las cosas, equilibrio. También hemos aprendido a bajarnos de las olas que están muriendo. Cada vez que sentíamos que Dios deseaba hacer algo nuevo, lo asombroso es lo siguiente: cuanto más diestros nos volvemos a montar las olas de crecimiento, más olas nos manda Dios. Muy importante. Y esto también se tiene que ver con aquellos, lo que se tiene en la iglesia, como las vacas sagradas. Es una expresión muy mundana, pero es aquello que es intocable. Hay cosas que en la iglesia no funcionan, o las que ya no están funcionando, cosas que ya no están funcionando, pero la gente por tradición las quiere mantener sobreviviendo y no quiere ver qué es lo que quiere hacer Dios, qué cosa nueva está Dios. Entonces aquí nos enfrentamos, en este cambio de paradigma nos vamos a enfrentar a todo esto, a personas que quieren mantener cosas que están muriendo. Y como bien dice el pastor Reed, si el caballo se murió, desmóntate, ya no anda, está muerto. Pero hay gente que sigue montado en caballos muertos, y esto lo hace a nivel de iglesia y a nivel de la vida personal también. Hay personas que no se desconectan de aquello que ya no sirve, que en un momento sirvió, pero que ya no sirve. Y eso en la vida personal también lo hace. Hay gente que quiere retener momentos e instantes de la vida como si Dios no le fuera a dar nada mejor en algún momento. Hay gente que quiere mantener cosas materiales y aunque están hechas a pedazos, no funcionan para nada, pero las quiere mantener porque cree que Dios no le da nada mejor.
hay gente que se aferra al pasado como una manera de mantenerse feliz. No, hermano, la Biblia dice dejando atrás lo que queda, vamos adelante. En otras palabras, los líderes de las iglesias deben dejar de orar diciendo, Señor, bendice lo que estoy haciendo. Deben comenzar a orar, Señor, ayúdame a hacer lo que tú estás haciendo. En este libro, la Iglesia con propósito, identificaré algunos de los principios y procesos que Dios está usando para alcanzar esta generación para Cristo. No pretendo enseñarles a crear una ola del Espíritu, eso no se puede hacer, pero puedo enseñarles a reconocer lo que Dios está haciendo, cómo colaborar con lo que Dios está haciendo y cómo llegar a ser habilidoso al montar una ola de bendición de Dios. Allá vamos, en lo que estemos viendo. Por eso yo necesito que paralelamente al seminario usted esté leyendo el libro o por lo menos escuchando el audio. La pregunta incorrecta, ¿qué hará crecer nuestra iglesia? La pregunta correcta es, ¿qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? ¿Va? ¿Verdad? Y ahí vamos a ver por qué, vamos a verlo más en detalle en el seminario mismo. La iglesia es un cuerpo, no un negocio. Es un organismo, no una organización. Hay diferente a un organismo o una organización. Algunas veces la mentalidad tradicional de la iglesia ha progresado a hacer de la iglesia un negocio, a convertir la iglesia, o en una organización y no en un organismo. Se encuentra viva. Si su iglesia no está creciendo, se está muriendo. Fuerte, se está muriendo. Estoy convencido de que el punto clave para las iglesias del presente siglo será su salud, no su crecimiento. Lógico, porque nosotros no podemos hacer nada para que crezcan. Es como un bebé, nosotros no podemos hacer nada para que crezca, pero sí podemos mantenerlo saludable. Sí nos podemos preocupar de su salud y es lo que vamos a ver importante. Recientemente leí la siguiente afirmación del antiguo miembro del gabinete William Bennett en la revista American Enterprise. Los problemas más serios que afligen a nuestra sociedad en la actualidad son manifestaciones morales, de conducta y espirituales. ¿Les suena parecido a lo que estamos viendo ahora? Y por lo tanto son notablemente resistentes a las curas que ofrece el gobierno. ¿No le parece irónico que en un momento en que los políticos están diciendo que necesitamos una solución espiritual, muchos cristianos estén actuando como si la política fuera la solución? ¡Wow! Dios mío. Eso es lo que está pasando en Chile. ¿Verdad? Me encanta lo que dice, los problemas más serios que afligen a nuestra sociedad en la actualidad son manifestaciones morales de conducta y espirituales y por lo tanto son notablemente resistentes a las curas que ofrece el gobierno. Por eso no pueden resolver el problema de la delincuencia y por eso no pueden resolver los otros serios problemas sociales que estamos viviendo, de asesinatos, de maltrato y de una serie de cosas. Porque son de carácter espiritual y el gobierno cree que con leyes y con cosas así lo va a resolver. Y ahí viene la gran contradicción mientras algunos gobernantes o algunas personas que reconocen que este problema tiene un carácter espiritual, los cristianos miran la solución a los problemas como si vinieran de los gobiernos o del campo, digamos, humanista. La iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Dice, sigamos un poquito más abajo, para ser pastor de una iglesia local es un privilegio y una solemne responsabilidad. Si no queriera que los pastores tienen la mejor oportunidad de marcar la diferencia en nuestro mundo, me dedicaría a otra cosa. Una de las cosas que observamos los sufistas exitosos es lo siguiente, son persistentes, se caen, se paran, una vez no les funciona, hasta que aprenden a dominar la ola. El problema es que usted haya experimentado unas pocas caídas en su ministerio, a mí me ha sucedido. Es probable que haya perdido algunas pocas olas, pero eso no significa que debe darse por vencido. El océano no se ha secado. Gloria a Dios por eso. Bueno, eso es un poco lo que quería como... Esas son ideas más o menos importantes de la introducción del libro, que son necesariamente que usted las lea. Si usted lee lo que es la introducción o lo que es el libro mismo, paralelamente con el seminario, esto va a ser tremendamente provechoso para usted. Pero va a haber un momento en que yo durante el evento o la conferencia me refiera a ciertas cosas que usted no va a entender.
o no va a comprender porque no estamos en paralelo con el libro. Por eso yo, en la medida que pueda, yo les mandé los audios. Oscar va a mandar a todos los audios de lo que está sucediendo, y yo todas las semanas voy a hacer, antes de empezar, voy a hacer una pequeña introducción de las ideas principales del libro, en la medida que pueda, para que durante la conferencia podamos entender lo que estamos haciendo y por qué estamos hablando de esto que estamos hablando. Entonces, cosa importante, usted no tiene la capacidad de hacer olas. Las olas las hace Dios. Dios es el que dice qué tenemos que hacer. Nuestra manera de actuar permanente debiera ser la forma en que actúa Pablo. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Normalmente pasamos tiempo inventando cosas para Dios, no escuchando a Dios qué quiere. Mire, es súper importante, y aquí viene otro problema serio, y con esto quiero como ir cerrando. Una de las cosas que más me llamó la atención en el ministerio era cuando yo le hacía ciertas preguntas a las personas. Que usted me dirá, pero pastor, yo le decía, ¿y qué te dijo Dios? Y alguna gente abría los ojos y ahí me daba cuenta que ellos no tenían una relación con Dios. A Dios no le hablaba. Si tú crees que Dios está muerto y Dios no te habla, entonces ¿qué tú haces dentro de la iglesia? Porque Dios habla. Y Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de la oración, Dios habla a través de una conversación, hasta con un niño te va a hablar Dios. Te va a hablar de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Hay momentos que tú estás conversando con alguien y alguien te da una respuesta como inconsistente, porque no es la persona que te está hablando, es Dios que te está hablando. Hay que tener oído y hay que tener vista para dar cuenta cuando Dios te está hablando. Y de eso se trata, estar en el espíritu. Es ser capaz de entender que lo que está ocurriendo a mi alrededor, o que lo que yo estoy escuchando, o lo que yo estoy viendo, eso no viene de hombre, es de Dios que me está hablando. Entonces, si tú no sabes cómo habla Dios, estamos en un problema. Porque la esencia de la iglesia cristiana y la esencia de por qué el velo se rasgó de arriba hacia abajo era para decirte que el acceso al lugar santísimo ya era para todos, no para unos pocos privilegiados del sacerdocio. Todo creyente tiene un acceso directo. Yo me he tomado con personas que me han dicho a mí, pastor, era usted porque Dios lo escucha más a usted. Y a mí se me revuelve el estómago. O sea, esa persona es un candidato a la manipulación de parte de líderes inescrupulosos. Porque usted cree que en el ministerio no hay pastores chanta, como si o inescrupulosos. Claro que lo hay, pues, gente que es carnal, que nunca ha tenido a Dios y que va a aprovechar la oportunidad de despojar a su oveja de cuánto tienen. Es una realidad. Entonces, es muy importante que usted sepa cómo habla Dios. Entonces, ahora quiero dirigirme, ya le mandé a a lo mejor usted no alcanzó a imprimirlo, pero es importante que me imprima este material, que es el material que vamos a usar para la conferencia, ¿verdad? Es un material súper importante para que tiene que ver con los apuntes que yo le mandé, lo que vamos a estudiar ahora, que tiene que ver con la conferencia. Yo necesito que usted vea eso, que esto, no sé si parte así con este índice, que yo le voy a mostrarle, y que usted va a poder visualizar. Mire, voy a compartir con usted más o menos este material, el que usted tiene que obtener y sacar. Este es el material que vamos a trabajar nosotros durante la conferencia y que vamos a ir llenando. Esto tiene que imprimirlo usted, no necesita imprimirlo todo junto, que tiene que ver con estos puntos que vamos a ver. Permítame. El índice dice, bueno, está la bienvenida, y cómo modificar una iglesia con propósito, 10 formas para hacer una iglesia con propósito, enfocándonos en su comunidad, atrayendo y manteniendo a la multitud, edificando, dice, su congregación, desarrollando miembros maduros, capacitando a su único para ministrar y a un liderazgo auténtico. Y como eso no va a aparecer ahora en lo que hay que llenar, ahí, usted lo va a leer eso, pero aquí me quería detener en estos puntos. Ideas generales en las que está basado este seminario o este evento. No hay una relación entre el tamaño y la fuerza de una iglesia. Una iglesia puede ser pequeña en cantidad de miembros, pero muy influyente y poderosa, como es el mensaje que Cristo le da a la iglesia a Filadelfia, que es la iglesia que le da, que es chiquita, que no tiene
mucha fuerza, pero que es influyente. No hay una relación entre el tamaño y la fuerza de una iglesia. Una iglesia puede ser muy pequeña y muy fuerte, o una iglesia muy grande con mucha gente y no ser significativa. Hay más de una manera de hacer crecer una iglesia. Por eso nunca critiquemos lo que Dios está bendiciendo. Súper importante, porque las descalificaciones reinan en el mundo cristiano. No, es que ese pastor trabaja con grupos así, que trabaja celular, que eso no es de Dios. No critiquemos lo que Dios está bendiciendo. A lo mejor nosotros no trabajamos así, pero a él le va bien así. Bien, gloria a Dios, si le va bien así. Bendito sea Dios, nosotros no estamos para criticar. Saque la murmuración de su boca, saque la crítica, porque eso le va a jugar en contra, porque Dios aborrece a aquel que murmura contra su hermano y habla mal de su hermano. Se lleva a todo tipo de iglesia para alcanzar a todo tipo de personas. Es muy cierto. No todas las iglesias son iguales. Hay personas que no, pero es que esa iglesia la gente es así, es que la gente... En el mundo existen diferentes tipos de personas. En el mundo existen diferentes tipos de personas. Y al haber diferentes tipos de personas, no todos son iguales. Bendito sea Dios que hay diversidad. Bendito sea Dios que no nos hizo como un clon, que todos somos iguales y pensamos iguales, tenemos la misma apariencia. No. Hay distintos tipos de personas. Dios los creó diversos y Dios ama a esas personas diversas. Ama a las personas de distinto color de piel, ama a las personas con su distinto sexo, mujer o hombre, ama a las personas con su distinto trabajo. Hay la persona que es un camionero, una persona que es un mecánico, uno que es ingeniero, un doctor, no sé, ama las diferentes actividades que hacen las personas. Dios ama a las personas en su distinto ambiente. Por lo tanto, hay personas que le acomoda más un ambiente que otro y no por eso es malo. Y hay que llegar a todo tipo de personas. Si un principio bíblico funcionará en cualquier lugar, sí, porque esto funciona por principio, no por modelo, no por copia, no por clon. Ah, no, es que esta iglesia es así, vamos a tratar de copiarle cómo tiene su salón de eventos, vamos a copiarle todo su ministerio. No haga eso, es una locura. Cada iglesia tiene que alcanzar su modelo de trabajo conforme es. Lo que vamos a asumir y lo que vamos a capturar son los principios bíblicos, no las formas ni la estructura. Nunca confunda el método con el mensaje. El mensaje nunca debe cambiar, pero los métodos deben cambiar. Y es muy cierto. Los métodos deben cambiar. Y es lo que yo hablo de las vacas sagradas. Hay gente que quiere mantener cosas que no funcionan. En algunos lugares hace mucho tiempo, aunque nos duela, la escuela dominical no funciona. La gente no va a la escuela dominical. Y está el caballo muerto hace rato y quieren seguir manteniéndolo vivo. Pero la iglesia partió sin escuela dominical, sí, partió de la escuela dominical, nació bajo una coyuntura, ¿verdad? Hay momentos, mire, el grupo de varones, nadie va al grupo de varones, nadie va al grupo de varones. Y no quieren terminar con el grupo de varones porque no, porque el grupo de varones es importante y porque tiene que haber, no, a lo mejor puede ser reemplazado por otra instancia donde estén los varones. Y ya. No es que la unión femenil, si no está funcionando la unión femenil, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, hay que reemplazarla por algo y orar a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos ahora? ¿Qué es lo que tú quieres? Y eso aplíquelo en su vida. Hay cosas que usted retiene en su vida y que no están funcionando. Y la retiene por tradición, la retiene porque era su familia y muchas veces afecta a la familia, afecta al matrimonio, afecta a cosas, no está funcionando. Y si no está funcionando, tiene que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ahora, Señor? Y más aún, se lo dejo como algo importante para que usted lo piense en su vida, porque esto dice así, dice que nosotros vamos a dejar en otro tiempo, dice, y Dios limpiará de vuestra conciencia de obras muertas. Wow, Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Y dice, no vamos a volver a los mismos fundamentos de antes, de la doctrina del bautismo, de la obra, del arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento de obras muertas. Entonces hay gente que piensa que arrepentimiento de obras muertas es igual a arrepentimiento de los pecados. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Pero cuando Dios te dice que te arrepientes de la obra muerta, no le está hablando a los no creyentes, le está hablando a ti como creyente. Arrepiéntete de la obra muerta. ¿Y qué es una obra muerta? Es todo aquello que se hace para Dios y en el nombre de Dios y que Dios nunca te mandó. Todo aquello
que tú haces para Dios y en el nombre de Dios y que Dios nunca te mandó. Y que si después te miras las manos, no quedó ningún fruto de todo ese tremendo sacrificio. Y yo aquí está, usted habla frente a un bautista que lloré desconsoladamente cuando Dios me reveló eso y dije cuánta cosa hice para Dios en el nombre de Dios, metió la religión que Dios no me había mandado. Pero lo que Dios me mandó funcionó, pero lo que Dios no me mandó, porque Dios no necesita que tú pienses por Él. Cuando la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, es de aquí para abajo, no de aquí para arriba. La cabeza es Cristo, se acabó. O sea, te lo deja clarito en la Biblia, la cabeza, el pensante es el Señor. De aquí para abajo no somos el cuerpo de Cristo, las manos, los pies, todo eso, pero de ahí para arriba no, el que piensa es Dios. Y de hecho, entonces, aquí es súper importante, dice, y Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hemos hecho a nombre de Dios y para Dios y que Dios nunca nos mandó? Entonces, es súper importante, conforme a lo que leímos ahí, y ahora voy a usar estos 15 minutos que nos quedan para ir llenando la hojita. No, quiero hacer una pregunta. A usted me levanta la mano. ¿Cuántos de los que están ahora tienen, aunque sean las primeras páginas de lo que vamos a llenar ahora? Uno, dos. Mire, hay alguna posibilidad. Tres, ya tiene también hermano ahí, tiene usted también. Ya, el asunto es que es importante que lo tengan para llenar. Entonces, por ser la primera, me voy a tomar el tiempo para introducir más algunas ideas del libro en estos 15 minutos y la próxima semana todos con la hojita. ¿Le parece? Así estamos todos con la hojita y llenamos y vea los audios, vea lo que está, porque es súper importante. Usted va a ser muy bendecido. Ojo, ojo. Usted es un hijo de Dios. Usted es un creyente. Esa es su identidad. Usted tiene que ser una persona con expectativa permanente de Dios. Yo voy a ir a escuchar palabra de Dios y algo Dios me va a decir a mí. O que debo cambiar, o que debo mejorar, o me va a confirmar en algo que estoy haciendo, pero Dios habla. Yo tengo que tener Dios no le habla a quien no tiene expectativa. Porque va a escuchar por aquí, se le va a salir por acá. O aquella persona que va con una actitud crítica, a puro criticar lo que pasa. No, Dios no le va a hablar. Yo cada vez que me siento a escuchar a un niño, me siento a escuchar a cualquier persona que esté hablando en la iglesia, tengo una gran expectativa de que Dios me va a decir algo y Dios nunca me ha defraudado. Nunca. Pero Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la soberbia tiene muchas maneras de esconderse. Aún a veces se disfraza de humildad. Entonces hay que tener cuidado. Yo tengo que tener una expectativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí podemos matar, perdona la expresión, dos pájaros de un tiro. ¿En qué sentido? Nosotros estamos hablando de iglesia con propósito. Puede ser que usted empiece a darse cuenta que en su vida particular usted tiene vacas sagradas, cosas intocables y que son un estorbo, que le están haciendo daño a todo lo que usted le rodea, pero usted las mantiene sabiendo que está destruyendo parte de su vida, pero las mantiene porque esto era, mi familia lo hizo así. Sí, a lo mejor a tu familia, a tu papá y a tu hermano le funcionó, pero a tu familia no le funciona. Perdona que sea tan directo y honesto, pero es así. Entonces nosotros queremos mantener ciertas tradiciones. La iglesia no es una iglesia de tradiciones, la iglesia es una iglesia de relación y de revelación, pero no de tradición. Entonces voy a compartir un poquito más alguna idea para, sobre lo que estábamos viendo ahora. No, no existe. Vamos a ver. Entonces, vamos viendo alguna idea. La primera parte, miremos el gran cuadro. Generación a generación celebrará su obra y anunciará sus poderosos hechos. Salmo 145:4. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Salmo 35:27. La historia salva. La mayoría de la gente piensa que en la tradición cuando piensa en Criswell, por su ministerio fue increíble, dice. Increíblemente innovador. Solo se hizo conocido como tradicional cuando todos se lo habían copiado. Para mí el éxito genuino es amar y liderar constantemente y terminar bien, o sea, cumplir el propósito. El ministerio es un maratón,
Lo importante no es cómo usted comienza, sino cómo termina. Tan cierto eso, que Jesús lo repite, dice, el que persevere hasta el fin. O sea, el asunto es cómo terminar. Y yo le he dicho a usted allá en la iglesia cuando he estado que mi meta es tener una vida con propósito, una vida significativa, una vida que me permita a mí saber que terminé haciendo lo que Dios me mandó. Y eso es una vida con propósito, una vida significativa. Es como terminar. Muchas personas miran a las llamadas mega iglesias y suponen que siempre han sido grandes. Se olvidan de que toda iglesia grande comenzó siendo pequeña. Ninguna iglesia se hace grande sin luchar a través del año de problemas, retrocesos y fracasos. Escuche esto para que no se frustre. Es parte de eso. Vamos en problemas, retrocesos y fracasos. Súper importante. Para comprender muchos de los métodos de este libro, usted necesitará entender el contexto en el cual se desarrollan. De otra manera, podrá verse tentado a copiar cosas que hicimos sin considerar el contexto. Por favor, no lo haga. En cambio, fíjese en lo que está detrás de los métodos para ver los principios transferibles sobre los cuales está basado. Muy cierto. La gente dice, mira, es que esa iglesia tiene eso. De repente hay cosas que rayan en la envidia más que en el querer de aprender. O sea, hay iglesias grandes y Dios le da a cada uno lo que puede manejar, porque no, si no sería un subsidio. Entonces hay que ver lo que hay tras el principio que ahí está eso, la perseverancia, el hecho de estar bajo una idea de moverse por propósito y no por otras cosas, es súper importante y eso es lo que vamos rescatando. No estamos rescatando la forma en que lo hicieron. Muy poco del Ministerio de Salva se planeó de antemano. Yo no tenía ninguna estrategia de largo plazo cuando comencé la iglesia. La mayoría de las personas piensan en la visión como la habilidad de ver el futuro, pero en el mundo actual, que cambia tan rápidamente, la visión también es la habilidad de evaluar adecuadamente los cambios en corriente y sacar ventaja de ellos. Tener visión es alertar a las oportunidades. Qué importante esto, hermano, porque dice, o sea, en estos tiempos, cómo yo evalúo lo que está ocurriendo y de qué manera actúo frente a lo que está ocurriendo. Eso requiere de sabiduría, requiere de lo que dice visión, darme cuenta de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Hay cosas que pasan a tu alrededor que son oportunidades que tú no te das cuenta o sencillamente no las tomas. Y eso pasa en la vida normal, en la vida eclesiástica, en la vida del liderazgo. Hay cosas que están ocurriendo, hay momentos que están sucediendo y eso tiene visión, ver lo que otros no ven. En los primeros años no teníamos nada que perder, por lo tanto probamos toda clase de ideas. Algunas de ellas fueron fracasos espectaculares. Me encanta esto, porque yo lo viví también como pastor personalmente. Y la gente te mira con cara de sospecha, te mira diciendo, el pastor no tendrá una relación con Dios. Y este medio guatacazo que se pegó el pastor, es que está dentro del plan de Dios. Muchas veces hay cosas que te van a fracasar para que aprendas a ser humilde. Y es lo que Dios quiere, que tú intentes, que tú seas una persona, como se usa mucho ahora, que está muy de moda, que la persona sea una persona que aprenda a levantarse de los fracasos y pueda seguir adelante, ¿verdad? La mayoría de nuestros éxitos han sido resultado del método de prueba-error. Algunos de nuestros descubrimientos fueron puramente accidentales, me encanta eso. Más que accidentales, fueron dirigidos por el Espíritu Santo, que Dios lo guió a eso. No es que alguien, una persona brillante, oye, ¿cómo se le ocurrió esta brillante idea? No sé, algo pasó, se dio. Nunca hemos tenido temor, y eso, en cierto modo, eso es lo que se llama resiliencia, que es lo que es la capacidad, bueno, hay algunos que definen que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de poder reinventarse, de poder, pero principalmente nosotros definimos a nivel de coach, como coach, definimos la resiliencia como la capacidad que tienen las personas que frente a las frustraciones no actuar con conductas disfuncionales, no actuar disfuncionalmente cuando las cosas no te salen bien. Con una base bíblica y una lógica, pero apasionada, Max Gailand
señaló que Dios desea que su iglesia crezca. Él desea que sus ovejas perdidas sean halladas. Súper importante. Dios quiere que sus ovejas perdidas sean halladas y eso es un parte del propósito de la iglesia. La mayoría de las iglesias grandes y saludables están dirigidas por pastores que han estado allí durante un largo tiempo. Hay iglesias que van rotando constantemente los pastores. Este es el primer paso que cualquier persona debe tomar al planear una nueva iglesia. Orar pidiendo guía. Orar pidiendo guía. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Antes de cualquier otra cosa, usted debe encontrar la perspectiva de Dios con respecto a su situación. ¿Qué piensa Dios desde el lugar donde estoy yo? Lo que estoy haciendo, qué es lo que Dios quiere que haga y en qué lugar me quiere. Hay gente que no está dispuesta a moverse. Creo que la salud o fuerza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda. Y cuando dice envía significa las personas que están trabajando, que salen a trabajar para el Señor, las personas que están orando para el Señor. Entonces hay gente que dice, no, aquí esta iglesia hay 2.000 personas, 3.000 personas, pero todos sentados, nadie hace nada. Ah, una iglesia grande. No, la fuerza de una iglesia se mide en la capacidad que tiene de enviar, no de acomodar. Una de las preguntas que debemos hacernos al evaluar la salud de una iglesia es la siguiente. ¿Cuánta gente está movilizando para cumplir la gran comisión? ¿Cuánta gente se está movilizando? ¿Cuánta gente está cumpliendo la gran comisión? ¿Cuánto? Eso era una cosa que tenía muy, muy metido en en el corazón, mi querido pastor, uno de mis pastores padres espirituales, que era el pastor Oscar Dorman, tenía muy metido en el corazón eso. Dice, una de las preguntas que debemos hacernos, perdón, la razón por la cual muchas iglesias nuevas fracasan es porque comienzan con entusiasmo sin conocimiento, o sea, el hacha sin afilar. Como dice el pastor, dice, si usted quiere cortar leña con menor esfuerzo y más leña, afile el hacha, porque si su hacha está poco afilada y va a tener que aplicar más fuerza, se va a cansar más y va a cortar menos leña. Esencialmente, si usted empieza una iglesia sin conocimiento y con puro entusiasmo, el hacha no está afilada. Dice, se requiere más que entusiasmo para comenzar una iglesia, se requiere sabiduría. Tener fe no significa ignorar los hechos acerca de la comunidad que usted ha escogido. Claro que es cierto, la fe, a ver, hermano, la fe no es enemiga de la realidad. La fe no tiene, o sea, tener fe no significa que estamos ignorando cosas que son reales. Hermano, usted puede tener mucha fe y muchas veces la gente cree que Dios lo tiene que respaldar, que Dios está obligado a respaldarlo en todo lo que la persona haga. No, Dios se honra a sí mismo, no a usted ni a mí. Dios no tiene por qué honrarlo sus creencias o su entusiasmo. Dios se honra a sí mismo. Por lo tanto, por eso debemos buscar qué piensa Dios de todo esto. Por eso, el golpe que tuvo David con respecto al traslado del arca fue fuertísimo, fue durísimo, fue terrible, porque lo hizo sin conocimiento, sino con entusiasmo, pura emoción. Vamos a trasladar el arca y la puso sobre unos animales y la ley decía que está estrictamente prohibido que el arca fuera transportado por animales y en carreta tenía que ser en los hombros de los levitas. Y vino la desgracia y la muerte de aquel hombre y la fiesta terminó en un llanterío terrible porque faltó conocimiento. Ah, pero es que era una buena obra. No todo lo que tú crees que es bueno Dios lo va a respaldar, porque las cosas se hacen conforme a Dios, ¿verdad? Conforme a Dios. No podemos ignorar la realidad. Y muchos cristianos ignoran eso, no quieren, dice, tener fe no significa ignorar los hechos acerca de la comunidad que usted ha escogido, sí, porque hay comunidades que tienen ciertas características y hay forma de llegar, no, es que yo voy a llegar, no, tienes que prepararte para eso. Mientras me encontraba sentado en aquel sótano polvoriento y mal iluminado de la biblioteca de la universidad, escuché la voz de Dios que me decía con claridad, es allí donde quiero que planees tú una iglesia. Todo mi cuerpo comenzó a estremecerse con entusiasmo y las lágrimas inundaron mis ojos. Dios me había dicho, no importa que no tuviera dinero, ni miembros, y que nunca hubiese ni siquiera visto aquel lugar. De aquel momento en adelante, nuestro destino era una cuestión resuelta.
En la providencia de Dios sucedió algo asombroso. Hermann Butten había escuchado que de alguna manera acerca de mí y mi deseo de plantar una iglesia. Al mismo tiempo que yo le escribía en mi carta, él me escribía a mí la siguiente: ¿alguna vez ha considerado la posibilidad de venir al Valle de Salva, al sur del condado de Orange? Nuestras cartas se cruzaron en el correo. Cuando abrí la correspondencia, 2 días después vi una carta enviada por el mismo hombre a quien yo le había escrito. Comencé a llorar. O sea, cuando está la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno le, dice, uno le pregunta qué le parece que yo vaya a tal lugar, y el otro le decía, ¿y usted no ha considerado venir a tal lugar? Eso es Dios actuando, hermano, confirmando. Y es lo que va a pasar en nuestras vidas cuando estemos bien conectados con Dios y preguntándole qué quieres que haga Dios. Y Dios va a empezar a cerrar círculos, va a empezar a mover personas, va a empezar a crear situaciones que te van a confirmar, porque tú estás buscando qué es lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Amo la parafrasis de la Biblia el día cuando dice en el Eclesiastés 1:11:4: si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Si usted insiste en resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, nunca conocerá la emoción de vivir por fe. Dios siempre usa personas imperfectas en situaciones imperfectas para hacer su voluntad. Así es. Son situaciones algunas veces totalmente adversas. No esperes que hayan situaciones que todas las cosas no, pero cuando esté el todo se ve, no, Dios no actúa así. A donde quiera que Dios nos guía, Él provee. Porque Dios da la visión y da la provisión. Si usted viene a salva de otra iglesia, debe entender claramente que no es la iglesia diseñada para usted. Nuestra orientación es alcanzar a las personas que no asisten a ninguna iglesia. Si usted viene de otra iglesia, sería bienvenido solamente si está dispuesto a servir y ministrar. Si todo lo que pretende hacer es asistir a las reuniones, preferimos guardar su asiento para alguien no creyente. Hay muchas buenas iglesias que enseñan la Biblia en esta área que podemos recomendarle. Esta posición puede sonar dura, pero creo que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Él definió el blanco de su ministerio al decir: al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso es así. Yo mismo le decía, si, yo le puse ahí en los estatutos de la iglesia, si su objetivo venía a calentar un asiento aquí en la iglesia, este no es su iglesia. En el estatuto de la iglesia que yo estaba a cargo decía, vaya y yo le puedo ayudar a encontrar una iglesia. Pero si su intención es venir a calentar un asiento, no es la iglesia para usted. La necesidad que las personas sienten, ya sea reales o imaginadas, son un punto de partida para expresar nuestro amor. Los bautismos siempre han sido lo único en Salva. Hemos utilizado pileta, el Océano Pacífico, los bautisterios de la iglesia, pero lo que hemos utilizado con mayor frecuencia han sido los baños termales, jacuzzi, en muchas casas del condado de Orange, o sea, en la misma casa. Salva ha experimentado continuos dolores de crecimiento a lo largo de su historia. Como teníamos que acomodarnos a nuestro continuo crecimiento, nos reunimos en 79 lugares diferentes durante los primeros 15 años de historia de Salva. 79. Se cambiaron 79 veces de lugar. Usamos 4 escuelas secundarias diferentes, numerosas escuelas primarias, edificios de banco, centros recreativos, teatro, centros comunitarios, restaurantes, casas amplias de familia, edificios de oficina para profesionales, estadios, y hasta que finalmente levantamos una carpa de alta tecnología con 2.300 asientos. Me parece que la mayoría de las iglesias construyen sus edificios demasiado pronto y lo hacen demasiado pequeños. El zapato nunca debe decirle al pie hasta dónde crecer. Claro, la gente aspira, bueno, hagámoslo así. No. Mis queridos hermanos, yo siento que ya nos alcanzó la hora y vimos algunos puntos que son motivacionales. La gente dice que si no tiene un edificio no puede crecer. Mentira. El edificio no determina el crecimiento de una iglesia. Esa iglesia actualmente tiene 36.000 miembros y no tenía edificio. Y llegó a crecer a 10.000 miembros sin tener edificio. Porque el edificio no constituye una iglesia. Esos son los pensamientos que tenemos que cambiar. Todo es importante que usted desee tener un lugar para congregarse. Lo aplaudo. Pero tenga cuidado. No es hacer cosas que cuando compre el zapato lo compre más chico de lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que a lo mejor el edificio le quede chico. Y el mismo edificio no puede, y la iglesia no puede seguir creciendo porque usted compró un zapato chico. Preocúpese primero del crecimiento de la iglesia y después vamos. Y ahí tiene que estar, no, que nosotros necesitamos esto y la gente no quiere asistir a este lugar. Mientras tenga lo que tiene, dele gracias a Dios.
Mis queridos hermanos, voy a dejar hasta aquí, voy a dar la oportunidad de hacer una pregunta y partiríamos el próximo miércoles ya desarrollando la hojita del seminario. Espero que esta introducción lo haya motivado y vuelvo a insistir, hay cosas que no tienen que ver con iglesia con propósito, hay cosas que son para usted y para mí. Aprenda a escuchar, aprenda a ver. A lo mejor durante el seminario yo le estaré hablando a usted de que tiene que hacer cambios personales en su vida. Amén, que así sea. Vamos por los dos lados. Si no, te lo dejo para que haga las consultas.